Ahora, siguiendo nuestro esquema, vamos a hablar de algunas de las patologías más comunes durante el periodo neonatal, que es la ictericia de recién nacido. Nosotros debemos tomar en cuenta que todas las patologías que estamos avanzando son las patologías más frecuentes y las que nosotros tenemos en nuestra sala de neonatología del hospital y por la cual también las madres acuden a buscar una atención. Les estaba comentando yo antes de que empecemos la charla, el horario oficial, que esta unidad, si bien es generalidades de lo que es la ictericia, qué vamos a aprender a hacer cuando estamos en un primer nivel, qué vamos a hacer cuando estamos en un tercer nivel, y las patologías que pueden ser las causas del tinte histérico que tiene la piel o que adquiere la piel, son dos unidades, como aquí lo tenemos, la ictericia de recién nacido, y ya las patologías como es la anemia hemolítica de recién nacido, que las causas son dos, la incompatibilidad de RH y la incompatibilidad de grupo, básicamente. Esto normalmente en el grupo D, que tenemos las 2 horas continuas, no es tan disgregada como las de ustedes, lo hacemos en un solo día, entonces por eso aquí ustedes ven que es el día 23, que es la semana 6 y la semana 7, que deberíamos hacerlo estas unidades. Vamos a intentar hacer las charlas un poquito más cortas, más resumidas, no hablar mucho. Me voy a costurar un poquito, chicos, la boca para no estar hablando mucho y pasar más rápida la clase. Entonces, lo tienen que ustedes ampliar la información posteriormente. Es una patología muy fácil, muy frecuente, se lo considera como uno de los fenómenos clínicos que lo vemos frecuentemente en el periodo neonatal y que la gran mayoría de las veces estos pacientes no necesitan internación. Y si necesitan internación, es un tratamiento simple, la fototerapia. Muy rara vez se lleva la sanguinotransfusión, a no ser que se trate de una incompatibilidad RH con niveles de bilirrubina bastante altos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y debemos aprender el día de hoy? Lo mismo, evaluar, decidir y actuar. Y dentro de eso evaluar, vamos a evaluar los factores de riesgo, vamos a ver la parte clínica, cómo nosotros evaluamos la clínica y los laboratorios. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la ictericia versus hiperbilirrubinemia neonatal. Si nosotros hablamos exclusivamente del tinte ictericia, estamos hablando de un concepto clínico. Nos estamos refiriendo a ese color amarillo que adquiere la piel por diferentes causas. Ahora, ese color amarillo, hemos dicho, que tiene diferentes causas, y la causa que lo lleva al color amarillo es la presencia de bilirrubinas. Las bilirrubinas, que posteriormente vamos a hacer un recuerdo muy breve de lo que es el metabolismo de las bilirrubinas totales normales que podemos encontrar en el recién nacido es de 1 a 2 miligramos por decilitro. Entonces, vendríamos a decir y a repetir nuevamente que ictericia no es más que el color o el tinte histérico de la piel o el color amarillo de la piel, y que es una definición o un concepto clínico objetivo porque lo vemos. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia, ya nos estamos refiriendo a un concepto bioquímico y estamos analizando resultados de laboratorio. Y esos resultados de laboratorio es lo que nos permite definir si esas bilirrubinas están por encima de lo normal o dentro de lo normal. Entonces, cuando hay un incremento de las bilirrubinas, independientemente si esos niveles de bilirrubina son a predominio de la directa o de la indirecta, hablamos de una hiperbilirrubinemia. Ahora, este tinte histérico, ¿cuándo lo podemos hacer evidente? ¿Cuándo lo podemos observar en el niño? Cuando los niveles de bilirrubina sobrepasan los 5 a 7 miligramos por
decilitro. Entonces, cuando ya tenemos esos niveles, nosotros podemos observar y cuáles son los lugares más frecuentes que podemos encontrar. Es la mucosa y la mucosa conjuntival y las mucosas, los labios. Entonces, hay otra cosa que también es importante, que deberíamos decir que este tinte histérico en la gran mayoría de los niños, a pesar que en las personas adultas todo tinte histérico se lo considera patológico, en el periodo neonatal en más del 90% se presenta en la primera semana de vida y lo consideramos como una histericia fisiológica. Pero no olvidarnos también, les vuelvo a repetir, que la presencia de un tinte histérico en un adulto, en un niño, es considerado patológico. Entonces decíamos nosotros al inicio que es uno de los signos clínicos más frecuentes. Entonces, si consideramos la edad gestacional del recién nacido, vamos a encontrar que los recién nacidos pretérminos, el 80% de ellas cursan o desarrollan una histericia, y en los recién nacidos a término el 40 a 60% cursan la histericia. Vamos a hacer un breve recuerdo de lo que es el metabolismo de la bilirrubina. ¿Qué es lo que pasa en el periodo fetal? ¿Qué es lo que pasa en el nacimiento y en el adulto? Y de cierta manera, cuando hablamos nosotros de qué es lo que pasa durante el periodo fetal, nosotros tenemos que la bilirrubina en el feto, antes del nacimiento, la bilirrubina va a atravesar la placenta. Va a atravesar la placenta y va a atravesar como bilirrubina indirecta, o sea que va a llegar al hígado materno, y el hígado materno es el que es encargado de realizar el metabolismo de la bilirrubina. Hay algo que es muy importante, que la bilirrubina indirecta la consideramos como una bilirrubina liposoluble. La bilirrubina directa es una bilirrubina hidrosoluble. Entonces, cuando se produce el nacimiento, este proceso se corta bruscamente y es asumido directamente por los órganos del recién nacido y los sistemas del recién nacido, los cuales deben adaptarse y madurar para asumir el proceso en forma eficiente. Entonces, en el feto, quien realiza el metabolismo es el hígado materno. Nace y hay un corte. Y son los órganos del recién nacido los que comienzan y deben asumir su papel. En el adulto, la bilirrubina directa, que ya hemos dicho que es una hidrosoluble, atraviesa al hepatocito, va al sistema biliar y posteriormente es excretada, ¿no es cierto? Es excretada al sistema biliar y al tracto gastrointestinal. No olvidarnos que la placenta es la principal vía de eliminación de la bilirrubina liposoluble, lo que venimos diciendo. En el adulto, lo volvemos a repetir, la bilirrubina hidrosoluble, que es la bilirrubina directa, se excreta y parte de ella se elimina. Ahora, si hacemos un pequeño recuerdo breve de qué es lo que pasa en el metabolismo de la bilirrubina, nosotros tenemos diferentes periodos o la fase del metabolismo, que es una escalerita como aquí yo le he hecho, ¿no es cierto? Que primero se produce la producción de la bilirrubina, el transporte, la captación, la conjugación, la excreción y la recirculación. La producción y el transporte se va a hacer antes de que llegue el hígado. La captación en el hígado es la fase hepática y la poshepática la excreción y la recirculación. Esto es importante que nosotros conozcamos, porque cuando hay algún factor que
que pueda alterar cualquiera de estas fases del metabolismo de la bilirrubina, vamos a tener un aumento de la producción de la bilirrubina, si es a nivel de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina indirecta. Por ejemplo, cuando hay una alteración en la excreción, ya sabemos que para ser excretada la bilirrubina tiene que haber sido conjugada, tiene que haber sido transformada de indirecta a directa, y entonces el resultado que tendríamos sería un aumento de la bilirrubina directa. Pero si hay un aumento, que es lo que ocurre en el recién nacido, en la producción de la bilirrubina, lo que vamos a tener es un aumento de la bilirrubina indirecta. Esto es algo que seguramente ustedes ya lo han pasado en fisiología o en fisiopatología, y solamente es recordarle básicamente que la bilirrubina es la degradación del grupo N, ¿no es cierto? Y que deriva aproximadamente de la hemoglobina en el 75% del catabolismo de los eritrocitos en el sistema retículo endotelial, y otro 25% se produce por la eritropoiesis ineficaz o inefectiva, como ustedes quieran llevarlo, realizado por la médula ósea. Una vez que se produce el catabolismo de los glóbulos rojos, se va a producir la biliverdina, esta por acción de la enzima hemooxigenasa. Esta biliverdina, como quieran aquí también lo pueden ver, va a actuar otra enzima, que es la biliverdina reductasa, y la va a transformar en bilirrubina directa. Hay algo que es importante que ustedes tienen que comprenderlo en esta fase de lo que es la conjugación, vamos a volver para atrás, en lo que es el transporte de la bilirrubina, que esta bilirrubina indirecta, para ser transportada a lo que es el hepatocito, a lo que es el hígado, se une a la albúmina. Cuando no se une a la albúmina y queda circulando en el plasma, esta bilirrubina es la que puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede llegar a causar ese daño neurológico en el recién nacido y producir la encefalopatía hiperbilirrubinémica, que puede cursar con secuela irreversible posteriormente si el niño sobrevive y ha llegado a lesionar los núcleos basales del cerebrito. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que puede afectar, o por qué el recién nacido tiene esta condición en los niveles de producción de la bilirrubina? Primero, recordar que en el periodo neonatal la producción de la bilirrubina está aumentada más que todo a dos cosas o a dos factores importantes. Si ustedes se recuerdan, cuando hemos hablado de que la masa eritrocitaria del neonato es demasiado alta, no es igual que un niño. Normalmente nosotros tenemos un hematocrito T61, que es lo normal. Entonces tenemos muchos glóbulos rojos, que puede ser variable entre ese 61, entre un más o un menos 5 a 7%. Y el otro factor que incide en esto es la vida media del glóbulo rojo. La vida media del glóbulo rojo en el adulto, ¿se recuerda, Marianela, cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? Ya han llevado de 120 días. Y en el neonato, ¿se acuerdan? Ajá. 120, doctora. Entonces, el otro factor, como bien lo dicen ustedes, que es importante, es la vida del glóbulo rojo. Entonces, en el neonato es más corta. Aproximadamente el promedio de vida es 90 días, o sea que fíjense ustedes, de 90 a 120 hay mucha diferencia. Entonces se comienzan a destruir los glóbulos rojos y van a comenzar a formar lo que es la bilirrubina. Y decíamos lo otro, nosotros el transporte, que ya lo hemos hablado, de no olvidarnos de que si esa bilirrubina, para llegar al hígado y ser captado o conjugado, tiene que transportarse. ¿Y cuando se transporta las Lascano-Víquer, con qué se va a unir?
Es como un matrimonio, les digo yo, cuando avanzamos las teóricas. No puede ir sola la Con la bilirrubina. albúmina, doctora. Con la albúmina, exactamente. Entonces se va a unir con la albúmina y con la albúmina van a llegar los dos juntos al hígado. ¿Y qué pasa cuando no se une con la albúmina? Circula en ¿Alguien el me puede? plasma. Queda Queda en el torrente sanguíneo. queda circulando en el plasma, ¿no es cierto? Y cuando eso queda circulando en el plasma, ¿eso qué se llama? ¿Bilirrubina qué? No conjugada. Directa. No conjugada. No conjugada es toda. Libre se llama. Libre, soltero, sin compromiso, porque se olvidó de la novia, de la mujer, de la corteja. ¿No es cierto? Así más o menos para que... Entonces, esa bilirrubina que queda circulando en el plasma se llama bilirrubina no conjugada libre. Y esa es la que puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir daño. Luego, una vez llega ya a la fase hepática, llega al hígado y se producen los otros dos factores, que es la captación y la conjugación. La bilirrubina en la captación se es captada y por las proteínas también, ¿no es cierto? Y una vez conjugada ya se va a transformar en bilirrubina directa y se va a ir a eliminar, como aquí la tenemos en la figura, aquí se va a conjugar con el ácido glucurónico, se elimina el intestino y luego parte de ello va a ser eliminada y excretada como bilirrubina, ¿qué? Directa, conjugada. La no conjugada es la indirecta, la conjugada es la directa. Entonces, parte se va a eliminar como bilirrubina conjugada o como bilirrubina directa y se va a eliminar a través de la orina como, ¿qué se llama? Eso no es mi clase, es la de ustedes. Bilinógeno. Eso. Y otra parte como Estercolina. estercobilinógeno. Pero hay una parte que no va a ser eliminada, que va a volver a la recirculación y nuevamente va a comenzar el proceso que ya hemos descrito nosotros. Entonces, de todo esto que hemos hablado, de este breve recuerdo, de lo que hemos hablado del metabolismo de la bilirrubina, vamos a resumirlo en los factores o las causas que pueden producir aumento de la bilirrubina en el neonato. Entonces, ya hemos dicho, aumento de la producción de la bilirrubina, o sea, ¿por qué no se une a la albúmina? Porque va a haber un aumento de la producción de la bilirrubina, porque va a haber alteración en el transporte, porque hay disminución de la captación, alteración de la excreción biliar, aumento de la reabsorción intestinal. Entonces, vamos a tener falla ¿en qué? En el metabolismo de la bilirrubina, en lo que hemos hablado de las diferentes etapas del metabolismo de la bilirrubina. Cuando encontramos que hay aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, cuando el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 5 está alterado por cualquier motivo. Pero cuando hay alteración, lo que ya habíamos visto, en la excreción lo que vamos a encontrar y lo que vamos a tener es aumento de la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Ahora, ¿cuáles son los factores en el recién nacido que van a predisponer a la ictericia, como hemos hablado? ¿No es cierto? Entonces, el aumento de número de eritrocitos, que es mayor a los de un adulto o a los de un niño, la menor sobrevida de glóbulos rojos, los eritrocitos envejecidos en proceso de destrucción, la recirculación o la ingesta oral disminuida, la escasa flora intestinal, la insuficiencia funcionalidad hepática, presencia de sangrados, hematomas, ausencia de placenta, o sea, dentro de lo más frecuente, los dos primeros. Ahora, una vez que nosotros sabemos qué significa o cómo definimos, lo más importante de la clase es la ictericia, cómo definimos la hiperbilirrubinemia, por qué se produce en el recién nacido, ahora vamos a aprender a clasificar. Y vamos a hacer una clasificación, la que más se usa.
la que existe en todos los libros, en todas las bibliografías que ustedes lean. La clasificación grande, de donde partimos, hemos dicho nosotros que una de las causas es la fisiológica, ¿no es cierto? Y que también en el adulto todas son patológicas. Entonces, en el recién nacido clasificamos la histericia o la hiperbilirrubinemia como fisiológica y como patológica. Son esas dos grandes clasificaciones. Entonces, en cada recién nacido que tiene tinte histérico, lo primero que yo debo evaluar y debo clasificar o debo decidir, mejor dicho, es si es una histericia fisiológica o si es una patológica. Y para eso tengo que considerar estos factores que los tenemos acá. Entonces, para ser fisiológica no tiene que tener ningún otro síntoma. El síntoma principal y el único es la histericia. El tiempo de duración de ese tinte histérico no debe sobrepasar en el recién nacido a término más de una semana y en el pretérmino más de 2 semanas. Lo más importante es el tiempo de aparición. Posteriormente a esto, vamos a ver otra clasificación que es de acuerdo al tiempo de aparición. Entonces, debemos tomar en cuenta que la histericia fisiológica aparece entre el 2º y 7º día de vida. Cuando hablamos de la historia clínica, de la enfermedad actual y cómo nosotros debemos hacer y describir y hacer el relato cronológico de los síntomas, les decía yo que en el recién nacido lo importante es ver la sintomatología, el tiempo de aparición. Aquí entonces, entre el 2º y 7º día es una histericia fisiológica, lo más probable, lo más probable. Acuérdense también que siempre hablamos que la medicina es la ciencia de las probabilidades, ¿no es cierto? Que no es una ciencia exacta. Ahora, si nosotros consideramos que una de las causas de la presencia de la histericia es la lactancia materna, que hay algunas que lo vamos a ver posteriormente, también debemos recordar que los niveles, para considerarlo una histericia fisiológica, los niveles séricos de bilirrubina total, cuando hacemos el análisis del cuadro clínico, no hablamos de las bilirrubinas fraccionadas, sino hablamos de las bilirrubinas totales. Entonces, cuando hay el incremento, cuando está alimentado con lactancia artificial, con sucedáneos de leche, la bilirrubina no debe superar más de 13 miligramos. Y cuando está alimentado con lactancia materna, hasta 17 miligramos. En el recién nacido pretérmino, los niveles de bilirrubina esperado en la lactancia artificial es 15 miligramos. En el monitoreo y en el seguimiento diario que hacemos para ver el tipo de evolución, vamos a pedir los controles de niveles séricos de bilirrubina y esos controles vamos a calcular que no debe aumentar más de 5 miligramos por decilitro en las 24 horas. Si cumple todos estos requisitos cuando nosotros hacemos el análisis, estamos hablando de una histericia o una hiperbilirrubinemia fisiológica. ¿En qué vamos a definir nosotros, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, el término de histericia y hiperbilirrubina, lo vengo repitiendo. Si nosotros vamos a definir estos parámetros de niveles séricos de bilirrubina, ya estamos hablando de una hiperbilirrubinemia y no de una histericia. Y la patológica es cuando tenemos el tinte histérico durante las primeras 24 horas o después de los 7 días. Entonces, todo tinte histérico
lo más probable que aparece antes de las 24 horas o después de los 7 días, ya podemos poner nuestra hipótesis diagnóstica, que es una ictericia patológica interrogada. Cuando planteamos la hipótesis diagnóstica, ahí vamos a solicitar los exámenes complementarios que nos van a permitir confirmar o descartar esta patología. Cuando las bilirrubinas totales aumentan más de 5 miligramos por decilitro al día, cuando la bilirrubina directa, aquí ya estamos hablando directa, es mayor a 2 miligramos o más del 20% de la bilirrubina total, y la total es mayor a 15 miligramos. Decíamos, nosotros esta clasificación también es muy importante porque aquí tomamos en cuenta el tiempo de la aparición. La gran mayoría de los autores hablan de una ictericia precoz y de una ictericia tardía. Nosotros en la sala hemos adoptado esta clasificación que es de un profesor mexicano, Hugo Muñoz, donde de acuerdo al tiempo de aparición habla de 3 tipos, las clasifica en 3 tipos. Precoz, cuando la ictericia aparece antes o hasta las 24 horas. Normal, de 2 a 7 días, y la tardía mayor a 7 días. El saber el tiempo de aparición del tinte histérico nos va a llevar a pensar cuáles son las probables causas que podría estar desencadenando este tinte histérico. Entonces, las causas de ictericia o hiperbilirrubinemia precoz antes o hasta las 24 horas, primero tenemos las enfermedades hemolíticas. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades hemolíticas? La incompatibilidad de RH, la incompatibilidad de grupo y las subgrupales. Hay otras patologías que seguramente ustedes lo han llevado en hematología, que es la microesferocitosis, que son enfermedades u otras enfermedades familiares congénitas. Esto de acá es lo que nosotros más vamos a ver. La ictericia que aparece entre el segundo al séptimo día. Y dentro de esta tenemos esta subclasificación que son las más comunes, las frecuentes y las menos frecuentes. Dentro de las más comunes, muy común, es la ictericia fisiológica y la lactancia materna. Y la frecuente, volvemos a tener las incompatibilidades o las enfermedades hemolíticas, la poliglobulia, la reabsorción de hematoma, cefalohematoma, prematuridad y sepsis. Y las menos frecuentes ya tenemos las obstrucciones intestinales, enfermedades metabólicas o algunas alteraciones de enfermedades raras, como es la de Gilbert, de Crigler-Najjar, el hipotiroidismo, y las tardías, la frecuente, la ictericia también por lactancia materna, por hipoalimentación, y las menos frecuentes, la atresia de vías biliares. Aquí hay algo importante. Cuando voy a pensar en atresia, en ictericia o la causa atresia de vías biliares, aquí hay una alteración ya a nivel de la excreción. Entonces vamos a tener un tinte histérico que va a aparecer después de los 7 días, y el aumento de las bilirrubinas es a predominio de la directa. En la ictericia de aparición precoz, la más frecuente son las incompatibilidades, que lo vamos a ver posteriormente, y lo que ya hemos hablado nosotros. Entonces el predominio de los valores de la bilirrubina sérica. Franco, ¿cuál sería? ¿Directa e indirecta? Franco Cabrera. Franco, ¿quién me contesta? ¿De 1 a 2, doctora? Perdón, Cristian. ¿De 1 a 2 miligramos? No estamos hablando de valores, sino cuál estaría incrementada.
Aquí les he dicho que aquí cuando el tinte histérico aparece después de los 7 días y yo estoy pensando en una atresia de vías biliares, lo que me va a hacer el diagnóstico es el aumento de las bilirrubinas a predominio de la directa. Este es el otro extremo. Es una histericia precoz. Es una enfermedad hemolítica. Doctora, ¿sería que esté elevado la directa? Ya La que hay... indirecta. Ya lo hemos hablado entre causas más frecuentes. ¿Cuándo se va a elevar la directa? Cuando hay alteración en la excreción. Es la única fase. Las otras todas son a predominio de la bilirrubina indirecta. Ahora, clínicamente, ¿cómo yo voy a valorar o evaluar la clínica del paciente? Nosotros evaluamos en la sala bajo 2 conceptos, la extensión y la intensidad. La extensión es qué parte o qué regiones del cuerpo está con ese tinte histérico que estamos hablando. A estas zonas de extensión se las denomina Kramer o zonas de Kramer o regiones. Nosotros hablamos de Kramer y para ustedes es Kramer. Entonces, el Kramer, el cuerpo lo divide en 5 segmentos. El primer segmento o Kramer 1 es la cabeza, el cuello y llega hasta el cuello, hasta los hombros. Entonces, tenemos nosotros histericia de cabeza y cuello. El Kramer 2, como ustedes lo están viendo, aquí igual ustedes lo van a repetir esta charla un poquito más rápido en lo que es el continuo de la vida. Entonces el Kramer 2 tenemos nosotros como punto de referencia el ombligo. Entonces cuando llega al ombligo y a las muñecas estamos hablando de un Kramer o zona 2. Cuando hablamos de un Kramer 3 o zona 3, el tinte histérico va a llegar hasta la rodilla. El Kramer 4 va a comprometer todo el cuerpo excepto la palma y la planta de los pies. Cuando el tinte histérico abarca todo el cuerpo, incluyendo la palma y la planta de los pies, estamos hablando de un Kramer 5. Vale la pena resaltar que el tinte histérico no aparece de la noche a la mañana, no aparece con un Kramer 5-4. La manera de aparecer el tinte histérico es cefalocaudal, es decir, que primero se va a teñir, si vale el término, la mucosa, la conjuntiva, la cara, el cuello y luego va a ir abarcando las otras regiones. Ahora, ¿para qué nos sirve saber el Kramer? Nos sirve para 2 cosas. Si estamos en un primer nivel, más o menos tener el valor aproximado de los niveles de bilirrubina, aproximado, y cuál es la conducta que vamos a realizar y dónde lo vamos a atender. Siempre dependiendo, obviamente, de los días de vida también que tiene el paciente. No es igual que tenga un neonato de 12 horas de vida con un Kramer 3 que un neonato de 5 días de vida con un Kramer 3. Las conductas son diferentes y voy a pensar de manera diferente. Entonces, si tomamos en cuenta los niveles de bilirrubina en relación al Kramer, aquí tenemos, en los libros van a encontrar ustedes variantes, rango, siempre hay rango. Aquí intento darle yo el promedio y una manera fácil de hacerlo, además esto está en el continuo de la vida, lo que antes era en la IEPI neonatal. Y aquí hablamos de la regla de los 3. Entonces, hemos dicho, si se recuerdan ustedes al inicio, que el tinte histérico, para que lo podamos percibir, tiene que tener unos niveles aproximados de bilirrubina entre 5 y 7, promedio 6. Entonces, para que yo vea que ese niño está amarillo y la mamá venga y me diga, doctora, lo veo que mi niño, sus ojitos están amarillos, si ya se hace visible, entonces yo voy a suponer que si le doso las bilirrubinas séricas totales, no estamos hablando todavía de la fraccionada, es aproximadamente 6 miligramos. Esto de acá
va a ir incrementándose. Por cada zona, región o Kramer va a aumentar 3. Entonces, hasta el Kramer 2 va a llegar a 9, hasta el Kramer 3 a 12, hasta el Kramer 4 a 15 y así sucesivamente a 18. Esto es un promedio, tiene un rango de variabilidad. Nosotros hemos visto en el hospital que llegan con niveles de bilirrubina de 40, incluso hubo un caso de 52. Entonces, esto es para que nosotros tomemos en cuenta en el supuesto caso de que estemos en un centro de primer nivel y no tengamos laboratorio para dosar. Debemos considerar que a veces existe variabilidades o variables a la clínica, que nos hace ver al niño menos histérico de lo que realmente está o más histérico de lo que realmente está. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, la histericia precoz da la impresión como que si estuviera menos histérico en relación a los niveles de bilirrubina cuando lo dosamos. La poliglobulia, la piel morena, es más difícil de percibir el tinte histérico, y la fototerapia. Entonces, cuando nosotros estamos examinando a un paciente, lo primero que debemos hacer es sacarlo de la fototerapia, apagar la luz y examinarlo a la luz natural. ¿Qué nos hace ver mayor amarillo al niño, mayor histérico? Cuando la histericia tardía por aumento del tiempo de impregnación, cuando está anémico, que no sabemos si es más pálido o más anémico. Perdón. Entonces, cuando es más pálido, también nos es difícil distinguir si es anémico o si está amarillo. En los niños de piel blanca, cuando son prematuros, cuando lo examinamos, como hemos dicho, a nivel de la luz artificial o el medio ambiente donde nos encontramos. Entonces, una vez que hemos aprendido a valorar lo que es el tinte histérico, a ver cómo vamos a evaluar y hacer el seguimiento de ese tinte histérico, ahora vamos a aprender qué es lo que vamos a hacer en un nivel 1, en los centros de salud. Cuando una madre llega y nos dice que tiene un niño con un tinte histérico. Al evaluarlo, al realizar el examen físico, nosotros observamos que está con un Kramer 3, y el Kramer 3 es hasta la rodilla. En el continuo de la vida, que es la norma de la atención clínica del paciente desde que nace hasta que fallece, vamos a decir así, en los primeros niveles, que eso es parte del tercer temario y que ustedes lo exponen, que lo vamos a hacer con exposiciones tercero y cuarto, parcial. El continuo de la vida nos enseña ¿qué? A 3 cosas: a evaluar, a clasificar y a tratar. Lo que nosotros en mi sala estamos diciendo: evaluar, decidir y actuar. Entonces, el continuo de la vida es una manera fácil y simple de hacer un diagnóstico grande, sin llegar a complicarnos y buscar el por qué, el para qué y de cómo, sino solamente es tener un diagnóstico grande, estabilizarlo al paciente, ver si nosotros podemos hacer el tratamiento en ese centro de primer nivel, podemos mandarlo a casa, podemos hacer el seguimiento o directamente clasificarlo como que nosotros no tenemos las condiciones para atender y derivarlo. Entonces, en el continuo de la vida hacemos 2 clasificaciones: la histericia y la histericia grave. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a evaluar? El tinte histérico. Y ya hemos dicho, si un tinte histérico está entre el Kramer 1, el Kramer 2 y hasta la zona 3, y tiene uno de estos síntomas o hematoma, o por último no tiene ningún signo más, no tiene signos graves de que signifique una histericia grave,
se lo clasifica, clasificar como es como la hipótesis diagnóstica que hablamos nosotros, o como el decidir. Entonces, como histericia. El tratamiento de este paciente que está con una zona 3 y ha aparecido el tinte histérico, por si acaso, después de las 24 horas, la conducta o el tratamiento que se debe realizar es que este paciente, primero, que se debe ir a casa con los cuidados necesarios. Explicarle lo que significa el tratamiento y explicarle que la lactancia materna bajo ninguna consideración en la actualidad se suspende. Por lo tanto, se debe continuar dando el pecho a libre demanda y de manera exclusiva. Indicar a los niños todo lo que significa el cuidado en el hogar, indicar que ese niño debe ser controlado y que tiene que volver de inmediato, cuándo debe volver de inmediato y cuándo debe volver a seguimiento. Entonces, ¿qué significa estas dos últimas cosas? El de seguimiento o el control que decimos y el volver de inmediato. Que nosotros debemos decirle a esa madre que tiene que venir a su reconsulta para hacerle el seguimiento a las 24 horas. Pero que si antes de las 24 horas el niño vomita, el niño convulsiona, el niño no mama bien o el tinte histérico está más intenso, o avanzado más, ya está abarcando lo que es las piernitas o los miembros inferiores o la planta de los pies o la palma de las manos, debe volver de inmediato. Ahora, la otra cosa que yo les decía que en la sala evaluamos, lo que es la intensidad. La intensidad es ver qué tan amarillo está. Eso es subjetivo, eso no está descrito en los libros. Eso es lo que nosotros vemos en la sala cuando hacemos la práctica. El tinte histérico a veces es un amarillo tenue, a veces es un amarillo intenso y a veces es un amarillo verdoso. La experiencia nos dice que cuando tenemos un niño amarillo, verdoso, terroso, oscuro, lo más probable es que sea aumento de la bilirrubina directa, pero no hay evidencia. ¿No es cierto? Estamos hablando de experiencia sin evidencia. Entonces, cuando decíamos nosotros de la clasificación de la histericia, y hablamos en primer nivel de histericia, en terceros y segundos niveles hablamos de hiperbilirrubinemia. Esa es otra cosa que no nos tenemos que olvidar, porque si ustedes se fijan en lo que estamos hablando ahorita de histericia, no tocamos para nada los niveles séricos de bilirrubina. Cuando hablamos de tercer nivel es con niveles séricos de bilirrubina. Entonces, ya hemos aprendido a clasificar una histericia. Ya hemos aprendido a tratar una histericia. ¿Qué es histericia? Lo único que vamos a hacer es observarlo y mandarlo a control o a reconsulta a las 24 horas. Pero, ¿qué pasa cuando ese paciente al otro día que ha vuelto a las 24 horas ya no estaba con un Kramer 3? La evolución fue desfavorable. Aumentó la intensidad y aumentó la extensión. Y lo encontramos con un Kramer o zona 4 o más de 4. Y además, en el interrogatorio, que ya ahora hemos tenido tiempo y lo hemos hecho bien, hemos visto que la histericia apareció antes de las 24 horas, que ya les expliqué, ustedes tienen que saber hacer una historia clínica, o que tiene un antecedente de una probable asfixia perinatal, que recibió reanimación, que no lloró, no respiró, que no hizo deposiciones, que no orinó, que está letárgico, irritable, cualquiera de estos signos que tiene, y si pesa menor a 2.500 de 35 semanas o menos, este paciente debe ser
referido. Este paciente lo debemos catalogar como ictericia grave. No sé si ustedes, como les he dicho yo, el continuo de la vida es una normativa que se avanza en todas las materias. Nos enseña a tratar a todos desde la neumonía, al niño, al grande, al adulto, al adolescente, a la mujer, en lo que es el primer nivel, el segundo nivel y tercer nivel, que ya es la parte que hacemos ya la parte profunda, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo vamos a clasificar como ictericia grave. El continuo de la vida tiene 3 colores, me olvidé de decirle, el rojo, el amarillo y el verde. Y yo lo simulo o lo llevo para que ustedes lo memoricen cuando hacen o realizan el continuo de la vida, igual que los colores del semáforo. El verde, paciente que se va a casa, paciente que se puede hacer control. En amarillo, que esté en riesgo, que de repente lo vamos a observar dentro de nuestra institución. Y el rojo, paciente grave, paciente que debe referirse. Entonces, como aquí esto está clasificado como grave, como ictericia grave, nosotros debemos referirlo a una institución. Y esa referencia para también el primer día de clase hemos hablado de lo que es referencia, contrarreferencia y transferencia, ¿no es cierto? Entonces, si referimos de un nivel inferior a uno superior, tenemos que cumplir las normas de estabilización y transporte. Y en el recién nacido hay que prevenir la hipoglicemia, y para prevenir la hipoglicemia debemos aplicarle una destroza al 10% a 12 microgotas por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos poner una vía central o una vía periférica, porque si no, si es que no le damos el flujo de glucosa necesario, que ya hemos hablado y lo venimos repitiendo, en el recién nacido a términos de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto, y en el pretérmino, dependiendo de los días de vida, pero en lo general, pasado las 48 horas, es de 6 a 8. Prevenir, entonces, ¿cómo prevenimos la hipoglicemia? Venoclisis, destroza al 10%. ¿Cómo prevenimos la hipotermia? Calentándolo al bebé. ¿Cómo calentamos al bebé? En una incubadora, ¿no es cierto? En una incubadora. Si no tenemos esa incubadora de transporte, podemos ponerlo en una cunita bien abrigado. Si no tenemos la cuna, y se puede colocarlo el contacto piel a piel, que se llama mamá canguro o interno canguro, por decirles así, pero que el niño tenga recién nacido contacto piel a piel. Mantener las vías respiratorias permeables, oxigenación adecuada, eso quiere decir que tenemos que medir nosotros la saturación, tratar de que sature por encima de 88, y si está con una saturación baja, obviamente colocarle el apoyo de oxigenoterapia, verificar que las vías respiratorias estén permeables y que el personal siempre tiene que ir con un personal de apoyo, y ese personal de apoyo que tenga la capacidad de realizar una reanimación, o sea, que sepa lo que es las maniobras de reanimación neonatal. Y otra cosa muy importante es que nunca lo que hacíamos, el ejemplo la anterior vez, al paciente lo debe mandar con la madre. Siempre debe ir en una ambulancia, es lo ideal, o además de la ambulancia acompañado con un personal de salud que sepa lo que es el manejo del paciente grave, de las normas de transporte, o en cualquier, si no hay condiciones o no hay ambulancia, mandarlo, pero siempre con apoyo del personal de salud. La otra cosa en lo que es las normas de transporte es hablar de la hoja de referencia. La hoja de referencia debe realizarse lo más precisa y lo más concreta que sea, y todo paciente debe ir con la impresión diagnóstica, qué es lo que han pensado ustedes, qué es lo que han hecho, y además, previo a llevarlo a un hospital de tercer nivel, primero tienen que verificar si hay espacio para esperarlo al paciente y darle una atención con calidad. Ahora,
¿qué hacemos cuando ese paciente de un primer nivel nos llega a tercer nivel? Primero, plantearnos que ya probablemente no sea una ictericia fisiológica, que si no los están derivando es porque tiene un problema. Entonces, y que puede ser una ictericia patológica. Entonces, una vez hacemos la historia clínica, elaboramos todos los datos, evaluamos, ahí decidimos que es una ictericia patológica y actuamos. Lo primero, laboratorio. Inmediatamente llega, evalúo al paciente, decido que es una ictericia o planteo la hipótesis diagnóstica que es una ictericia patológica y solicito laboratorio. ¿Cuáles son los laboratorios que yo debo pedir ante todo recién nacido con tinte histérico o neonato con tinte histérico? Obviamente saber cuáles son los niveles de bilirrubina, tanto las bilirrubinas total como las bilirrubinas fraccionadas. Pedir un hemograma y dentro del hemograma lo que voy a evaluar es el hematocrito y la hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media. Este hematocrito y hemoglobina, si nosotros pensamos que ese tinte histérico, como un ejemplo, por ejemplo, el niño tiene 12 horas de vida, está con un Kramer 3, yo estoy pensando que la causa es una enfermedad hemolítica, obviamente que estoy pensando que es por una destrucción de glóbulos rojos y lo que voy a encontrar en el hemograma es una anemia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por eso se llama anemia hemolítica, un hematocrito y una hemoglobina baja. El grupo, el RH y el CUM indirecto en el niño. ¿Esto qué me permite determinar el grupo y el RH y el CUM? Saber si puedo pensar en una incompatibilidad de grupo o una incompatibilidad de RH. Y pedir lo mismo también a la madre. La diferencia en la madre, los CUM significa la presencia de anticuerpos en el niño, la presencia de anticuerpos en la madre, ¿no es cierto? En el plasma de la madre o en el plasma del niño. Entonces, en pedir el grupo, el RH y el CUM indirecto en la madre y recuento de reticulocito. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y aquí con esto estamos pensando que lo primero que debemos pensar o plantear la hipótesis diagnóstica en una ictericia patológica son las más comunes, descartando ya la fisiológica que hemos dicho que eran las más frecuentes o las más comunes, pensando en confirmar o descartar una incompatibilidad de grupo o una incompatibilidad de RH. ¿Cuál es el tratamiento de manera general en lo que es la ictericia, independientemente de si es por incompatibilidad de grupo, si es por incompatibilidad de RH o si es por lactancia materna? El tratamiento de fototerapia, luminoterapia y de sanguinotransfusión. El mecanismo de acción de la luminoterapia son dos: la fotoisomerización y la fotooxidación. ¿Y qué es lo que hace la sanguinotransfusión o el recambio, lo que estamos, que es lo que directamente hace es remover los anticuerpos? Entonces, la fotooxidación es la destrucción física de la bilirrubina en producto más pequeño para ser excretado, y la fotoisomerización es la vía principal de la excreción. Entonces, la bilirrubina permanece igual, pero con distinta conformación espacial, y la sanguinotransfusión, ya hemos dicho que remueve los anticuerpos, corrige la anemia y sustrae la bilirrubina intramuscular. Existe tratamiento medicamentoso, que son muy raras veces de utilizarlo, como las protoporfirinas, el fenobarbital, el agaricarbón, la inmunoglobulina y la albúmina, que muy raras veces se lo llega a utilizar, y estas son las acciones o el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Vamos a ir más rápido, son las 4, ya vamos
una hora, pero lo vamos a acabar el tema así. La fototerapia, los efectos colaterales, tomar en cuenta que la foto puede tener efectos colaterales, como por ejemplo la deshidratación, las quemaduras de la piel. Entonces, esto de acá nosotros lo debemos prever. Si es la luz cálida o la luz fría. Ahora la fototerapia son luz fría, pero de todas maneras uno debe prever que el niño pueda haber deshidratación por evaporación y uno aumenta un poco de líquido por la fototerapia, un 10% de sus requerimientos hídricos. Las quemaduras de piel, para lo cual se debe evitar poniendo una distancia de los focos hacia el cuerpo del bebé. Se debe proteger los ojos para evitar las quemaduras de la córnea o el daño retiniano, y también se puede tener el síndrome del niño bronceado. Entonces aquí es lo que hemos dicho, las recomendaciones para evitar esas complicaciones. Colocar al recién nacido 20 a 30 centímetros de la fototerapia, mantener protección plástica o acrílica, lo ponemos siempre en incubadora, tener los focos funcionando, tienen sus horas mínimas que deben funcionar, hay que verificar los focos porque a veces ponemos y el niño no mejora y resulta que los focos ya han perdido su vida media. Continuar la fototerapia no es contraindicación de alimentación, se lo debe alimentar, la protección ocular y lo que habíamos dicho, el incrementar de los líquidos para evitar las pérdidas, el aumento de las pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las guías que utilizamos ahora en la actualidad? Utilizamos las tablas de Butani, esto es lo que manejamos actualmente en la sala, esto ya es el tratamiento. Entonces, utilizamos las tablas de Butani, en las tablas de Butani manejamos las guías para fototerapia y las guías para sanguíneo transfusión. Esta es la guía para fototerapia. Y lo primero que tenemos que evaluar en las guías para fototerapia es saber cuál es la que vamos a utilizar. Esta guía de acá que ahorita le estamos viendo es la que se utiliza para los niños mayores a 35 semanas. Y hay de acuerdo al peso también. Entonces, ¿qué es las variables que utilizamos? Los niveles de bilirrubina, que lo tenemos acá, la total, y las horas de nacimiento. Entonces, aquí horas de nacimiento y niveles de bilirrubina. Para utilizar las tablas de Butani, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo al niño. Si es un niño de bajo riesgo, si es un niño de riesgo medio o si es un niño de alto riesgo. El niño de bajo riesgo es mayor o igual a 38 semanas y está completamente sano. El de riesgo medio es aquel que tiene mayor o igual a 38 semanas, pero que tiene ya factores de riesgo, o 35 a 37 semanas y sano. Y el que lo consideramos de alto riesgo es aquel que tiene 35 a 37 semanas o menos y factores de riesgo. Ahora, utilizamos nosotros esta línea, esta guía, y nosotros vemos acá 3 líneas. La línea de bajo riesgo, que es la celeste, aquí véanlo, síganme aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo las horas de vida que tiene, vamos a suponer que tiene 24 horas de vida, que tiene, aquí es el nacimiento, 24 horas de vida, y veo sus niveles de bilirrubina. Si no tiene ningún factor de riesgo y tiene bilirrubina a las 24 horas de 10, el punto de encuentro, y si está por encima de la línea que yo he elegido, que lo he catalogado, lo he evaluado como bajo riesgo, todo lo que cae por encima de la línea que va a ir a fototerapia. Entonces, a más alto riesgo, menores niveles de bilirrubina para ir a fototerapia. Y aquí tenemos ya los factores de riesgo que hablábamos acá: enfermedad hemolítica, ABO, RH, cuando hay letargia, cuando hay prematurez, aquí les decía yo 35 a 37 semanas, pero también en los prematuros, otras causas de hemólisis, cuando hay asfixia, acidosis, sepsis, inestabilidad térmica. Y aquí tenemos ya la otra guía para hacer el sanguinotransfusión. Igual cuando tenemos de mayor o igual a 35 semanas de gestación. Y se usa bajo la misma metodología.
Primero, para usar tablas de Butani, lo volvemos a hablar, tenemos que clasificar al niño como bajo riesgo, como riesgo medio o intermedio o riesgo alto. Y hacemos el punto de encuentro entre los niveles de bilirrubina, las horas de vida que tiene el niño, y se cae por encima del riesgo que lo hemos evaluado, ese paciente se tiene que ir a una sanguinotransfusión. Todas las guías, ustedes tienen que fijarse en el extremo superior derecho, ahí está el peso y a quién debe aplicarse. No es la misma guía, son variadas las guías. Esta, por ejemplo, está de 1.500 a 2.000 gramos, y aquí ya tenemos para los niños de riesgo alto, de riesgo bajo, para sanguinotransfusión y para fototerapia. Aquí tenemos otra guía de 1.250 a 1.500. Entonces, esto nosotros, llega el paciente histérico, evaluamos la edad gestacional y de acuerdo a la edad gestacional buscamos la guía en la cual nosotros nos debemos manejar. En algunas literaturas o algunos libros que ustedes vean van a encontrar el manejo de acuerdo a la edad cronológica y a las horas de vida que tiene y los niveles de bilirrubina. Nosotros no manejamos esto, pero de cierta manera consideramos que todo niño mayor o igual a 72 horas, que tenga mayor o igual a 25 miligramos de bilirrubina por decilitro, debe ser el paciente sanguinado. Aquí tienen otra tabla, y el manejo de la fototerapia y de la sanguinotransfusión hay bastante. Lo vuelvo a repetir. Neonatología, tablas de Butani. La gran mayoría de los países utiliza tablas de Butani. Antes de las tablas de Butani se manejaba esta tabla que estamos viendo acá. Si el niño es sano, si el niño es enfermo. Solamente es para mostrarle que hay diversidad de maneras de manejar. Hablábamos ya de la fototerapia, ahora de la sanguinotransfusión. ¿Cuántos tipos de sanguinotransfusión hay? Dos, la precoz y la tardía. La sanguinotransfusión precoz es cuando ya yo sé que el paciente tiene un factor de riesgo, que la madre es un RH negativo, que el niño es un RH positivo y que tiene un riesgo para realizar una hemólisis y presentar una anemia hemolítica. Yo, en el momento de recibirlo al niño, debo tomar sangre de cordón, y si esa sangre de cordón, la hemoglobina está menor a 12 miligramos, debo ir a una sanguíneo precoz. Cuando la bilirrubina total está más de 4 miligramos, cuando hay aumento de la bilirrubina más de 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora, en el caso de que acá me haya salido en la bilirrubina de cordón 3, pero le he pedido un control y a nació y a las 4 horas me sale 6. Calculo esos 6 miligramos y divido entre las horas y veo el incremento, y si ese incremento está mayor de 0,5 a 1 miligramo, va a ir a una sanguíneo precoz. Y la sanguíneo tardía, ya hemos hablado que nosotros no utilizamos estas tablas y que nos basamos en las tablas de Butani. ¿Qué es la sanguinotransfusión? Es una intervención que se debe realizar, se debe tener una vía central. La vía central es la vena umbilical y lo que tenemos que tener es la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la sanguinotransfusión? Primero, calcular la cantidad de sangre que tenemos que darle. La cantidad de sangre que se calcula, esta es la fórmula, y lo más simple es calcular 2 volemias por kilo. Tomando en cuenta que la volemia del recién nacido son 80 ml, entonces el cálculo sería 160 ml. Si pesa 2 kilos, va a ser 320 ml la cantidad que yo voy a sanguinar. Los requisitos, primero, que la sangre debe ser almacenada no mayor a 48 horas. Esto de acá lo vamos a resumir con que en la actualidad no se utiliza sangre fresca, lo que se utiliza es sangre reconstituida. ¿Qué quiere decir sangre reconstituida? Que yo tengo que mezclar plasma con glóbulos rojos y
voy a tener ya mi sangre lista para la sanguinotransfusión. Alicuotas de acuerdo al peso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no es que voy a sacar 360 o 320 ml y le voy a colocar los 320 ml. Que yo voy a calcular de cuánto voy a hacer el intercambio entre sacada y colocada de sangre de acuerdo al peso. Y las complicaciones que puedo tener, como la hiperpotasemia, hipocalcemia, hepatitis, bacteremia, entonces es un procedimiento invasivo que tienen que tener bastante precaución. Decíamos nosotros qué sangre vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y aquí esto es cuando tenemos nosotros la madre, estos grupos y estos factor, el niño estos grupos, este factor, y este grupo de sangre que vamos a utilizar. Pero ya hemos dicho que sangre no utilizamos, que utilizamos es la reconstitución con plasma y sangre. Entonces, por lo tanto, la tabla que utilizamos es esta de acá. Y de cierta manera, y una manera fácil, es saber que vamos a hacer una mezcla de esos 320 ml, entonces vamos a pasarle 160 ml de concentrado de paquete y 160 ml de plasma. Eso se va a mezclar. Nosotros no mezclamos, lo pedimos al banco de sangre. El banco de sangre nos los da. Pero sí tenemos que pedir la cantidad que queremos que nos mezclen. Entonces yo en la sala digo, ya quiero tal paquete, tal sangre, y los internos o los residentes hacen la orden. Y tienen que saber qué tipo de paquete, qué grupo y qué factor van a pedir en concentrado y en plasma. De cierta manera, vamos a volver a esta otra, aquí, para que lo entendamos. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo una madre seronegativo y un niño seropositivo. ¿Tiene ictericia? Entonces, aquí ya yo estoy confirmando y tiene ictericia y la sintomatología y lo confirmo con el diagnóstico y digo es una incompatibilidad RH. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar? El RH, lo que está haciendo daño. Entonces, mi donante va a ser negativo porque esto es lo que está produciendo anticuerpos. En el grupo, aquí tenemos seropositivo a positivo. ¿Qué es lo que le está produciendo la causa de la ictericia? Es el grupo. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar? El grupo, ¿ya? De manera fácil. Entonces, aquí, el plasma no contiene antígeno del sistema RH, entonces no requiere que cambiemos. Podemos utilizar el mismo plasma, el mismo grupo del niño. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar es el concentrado, el paquete de glóbulos rojos, y tenemos que ponerle el de la madre. Entonces, cuando pidamos paquete, vamos a pedirle, si es una incompatibilidad de RH, vamos a mantener el grupo, como aquí lo ven, hijo 0, 0, A, mantenemos el grupo, porque lo que está causando el problema es el RH. Vamos a cambiar el RH del niño por el RH de la madre y el plasma igual. Esto permanece 90 días en el niño. A los 90 días vuelve a tener su sangre. O sea, durante 90 días esto no tiene que tenerlo en cuenta. El niño va a ser seronegativo. Pasados los 90 días ya va a ser seropositivo. De la misma manera funciona cuando hay una incompatibilidad ABO. Se mantiene el RH porque es el que no está produciendo el efecto y se cambia el grupo, que en este caso tenemos la madre 0, el niño A, entonces vamos a cambiarlo por grupo 0. Ahí lo tiene. Entonces, este es el procedimiento, una llave de 3 vías, una canalización de vena umbilical, la sangre del donante y lo que vamos a sacar, la sangre de desecho. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos el procedimiento? Primero sacando sangre del niño para ir al laboratorio y hacer los controles. Una vez que sacamos la alicuota, por ejemplo, si pesa mayor de 3 kilos, las alicuotas de cambio van a ser 20 ml. Saco 20 ml del niño, lo mando al laboratorio y coloco 20 ml de sangre. De ahí abro la llave y desecho. Entonces, entrada, salida, entrada, salida. Este procedimiento se hace entre 3 personas, uno registra las entradas y salidas, los signos vitales y otro hace el procedimiento. ¿Cuáles son los controles que debemos hacer durante el procedimiento? Antes del exsanguino, durante el exsanguino y después del exsanguino.
Antes del sanguíneo hay que evaluar con qué hematocrito entramos, la glicemia, mejor si tenemos una gasometría, para evaluar el pH, hacerle un lavadito gástrico por si acaso. Durante el procedimiento se debe controlar los signos vitales, la saturación de oxígeno, la presión venosa central, porque por ahí nos hemos pasado, el que estaba registrando no se fijó bien si estaba metiendo o sacando, y me dice, no sacó, volvé a sacar o volvé a meter, entonces puede haber ese desbalance o esa alteración. Y después al finalizar el sanguíneo también se pide esos controles. ¿Cuáles son los efectos más importantes? Y hemos dicho, es sacar esos anticuerpos que tiene el niño, corregir la anemia y sustraer la bilirrubina intravascular. Ahora vamos a entrar al otro tema, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ya lo hemos venido tocando. La enfermedad hemolítica del recién nacido, tenemos las causas principales, la incompatibilidad RH, la incompatibilidad ABO, pero también hay las incompatibilidades subgrupales. La incompatibilidad RH está dada por el antígeno D. La presencia del antígeno D significa la positividad, el decir es RH positivo o es RH negativo. Si no tiene el antígeno D, es RH negativo. Si tiene el antígeno D, es RH positivo. Al igual que, pero obviamente también para producir la enfermedad hemorrágica del recién nacido no solamente está dada por el antígeno D, sino también que en el organismo puede haber y se ha detectado mayor de, creo que son 43 antígenos, que son no específicamente los D, sino el C mayúscula, C minúscula. Entonces, vamos por ahí. De cierta manera, nosotros decimos que la enfermedad hemolítica la podríamos definir como una expresión multisistémica que se puede presentar tanto en el feto y en el neonato, y que es secundaria a la hemólisis de los glóbulos rojos fetales por inmunoglobulinas presentes en el suero materno. Entonces, la más frecuente de la RH es el antígeno D, que es la causa más común de isoinmunización, pero sabemos que hay otros antígenos que pueden producir la isoinmunización, como el C, el D, el KEL, el LUFI. Y dentro de las incompatibilidades ABO, hay algo que es importante en lo que es incompatibilidad ABO, que esta es más benigna, es más frecuente, no produce mucha afectación en la parte prenatal, o sea, en la incompatibilidad D puede producir aborto, puede producir hidrofetal, puede producir óbitos, y la incompatibilidad ABO no tiene mucha afectación ni en la pre ni en la post. Esto en la post puede llevar a una encefalopatía hiperbilirrubinémica. De manera general y rápido, esto también no es de la clase en sí, de generalidades podríamos decir que nosotros conocemos dos tipos de proteínas que determinan el grupo de sangre, ¿no es cierto? El A y el B. La presencia del A significa el grupo A, y así el RH, que también hemos dicho que el antígeno D es el que determina si es RH positivo o negativo. Como vamos a hablar en este tema de antígeno y anticuerpo, entonces debemos saber qué podemos definir o qué entendemos cuando estamos hablando de antígeno o de anticuerpo. Antígeno es una sustancia que extraña al cuerpo, que es rara al cuerpo, ajena a él, que el sistema inmunológico lo reconoce como una amenaza, y anticuerpo es la proteína que reacciona contra un antígeno en un organismo. Estos son los sinónimos del término de incompatibilidad: eritroblastosis, anemia hemolítica congénita. Y aquí ya vamos a ver la incompatibilidad y los requisitos para producir la incompatibilidad RH. Entonces, primero que nosotros hemos hablado que tiene que haber una incompatibilidad del RH entre la madre y el niño. Entonces, y decimos nosotros, ¿hay o no hay incompatibilidad, o puede o no puede producir incompatibilidad cuando una madre es positivo y RH negativo? Esto era para hacer práctica, pero no lo vamos a hacer. Entonces, directamente no existe o no está evidenciado que
que se pueda formar anticuerpos cuando una madre tenga a madre positiva y RH negativa. Entonces, directamente nosotros decimos la incompatibilidad del sistema RH como causa básica es que la madre sea RH negativa y el producto RH positivo. Que haya habido una hemorragia transplacentaria para que haya habido ese intercambio de sangre feto-materno y haya pasado los antígenos del niño y forme los anticuerpos en la madre para que posteriormente produzca la hemólisis del grupo. Que tenga la capacidad inmunogénica del antígeno de formar los anticuerpos y la reactividad del sistema inmunocompetente materno. Entonces, aquí tenemos los porcentajes de las incompatibilidades y nosotros vemos, y lo volvemos a repetir, que la más frecuente de las dos anemias hemolíticas es la ABO y es la más benigna. Y luego tenemos la incompatibilidad RH por el antígeno D y luego por los otros antígenos. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cuando hagamos la historia clínica debemos considerarlo? Podemos preguntar sobre procesos fisiológicos, maternos, patológicos o iatrogénicos que hayan permitido el paso de sangre fetal a la madre, como son las transfusiones, cuando se hacen procedimientos invasivos como la amniocentesis, cuando ha habido un parto, aborto espontáneo, transfusiones de sangre materna. Ahora, ¿tiene relación el volumen sanguíneo transfundido? Sí, se ha visto que sí tiene relación para que haya una respuesta inmunológica. Se habla de que un ml de volumen tiene el 15% de sensibilidad para inmunizar a la paciente. Cuando nosotros pedimos los anticuerpos y pedimos, decíamos nosotros en la madre, vamos a pedir, ¿no es cierto? Y si tenemos una paciente inmunizada y la vamos a considerar inmunizada cuando los resultados son 1 mayor a 1 en 32. Entonces, ¿cuáles son los factores que reducen la posibilidad de inmunización? Esto es lo bueno, que no toda madre RH negativa e hijo RH positivo va a desarrollar una incompatibilidad. Primero, que tiene que haber respuesta inmunológica deprimida en la embarazada. Luego, que tiene que haber la otra cosa, que si tenemos nosotros, que puede ser que exista una incompatibilidad de RH y una incompatibilidad ABO, cuando existe ambas, la incompatibilidad ABO disminuye la carga antigénica del RHD, entonces de la incompatibilidad por RH o del antígeno D, entonces es más benigna. Y la otra es que la tercera parte de la población RH negativa está genéticamente determinada a no responder al antígeno, es decir que la madre no va a formar el anticuerpo, entonces no vamos a tener el CUN indirecto positivo en la madre ni de 1,32 ni nada, no va a estar inmunizada. Esto de acá es solamente para hacerles recuerdo también de lo que es hematología y cuál es nuestra población de riesgo. Nuestra población de riesgo es cuando el padre es homocigoto positivo, la madre es homocigota negativa y el niño nos va a salir, va a heredar el antígeno del padre, que no tiene la madre, aquí hereda el antígeno positivo del padre y un antígeno de la madre. Entonces, este niño es nuestro niño problema que puede desarrollar la incompatibilidad RH y más aún si la madre tiene el título mayor esto se lo realiza a través del CUN indirecto en la madre, ¿no es cierto? Que se hace el monitoreo. Entonces, ¿qué más? Esta es la laminita donde explicamos el paso a paso de cómo se produce. Entonces, aquí tenemos nosotros el producto, tenemos el feto que tiene RH positivo y la madre que es RH negativo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que puede haber un paso de sangre del feto a la madre y ahí vamos a pasar los antígenos que van a ir aquí tenemos el glóbulo rojo y se va a producir el anticuerpo. Entonces este antígeno que es heredado del padre, este de acá,
va a atravesar la barrera placentaria, va a llegar a la madre en el glóbulo rojo va a formar los anticuerpos. Estos anticuerpos son IgG, que tienen un bajo peso molecular y van a pasar nuevamente al niño. Este proceso de la formación del anticuerpo en la madre se llama isoinmunización. Entonces ya vamos a tener en este momento una madre isoinmunizada. Los otros hijos, si ya se ha inmunizado, isoinmunizado en el primer embarazo, si sigue teniendo hijos positivos, tiene el riesgo de que desarrolle la enfermedad hemolítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los anticuerpos nuevamente vuelven a la sangre o al glóbulo rojo del niño aquí? Aquí está el glóbulo rojo, aquí ya llega el anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la hemólisis? La destrucción de glóbulos rojos y la formación de bilirrubina. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Lo primero que tenemos es la palidez, y la palidez la vamos a observar cuando hacemos un análisis de sangre y tenemos entonces una disminución de glóbulos rojos y hematocrito y hemoglobina. El tinte histérico, si pedimos el laboratorio, vamos a tener un aumento de la bilirrubina, predominio de la indirecta, y este tinte histérico va a aparecer antes de las 24 horas. Si el caso es más grave, es más severo, podemos tener edema, visceromegalia, puede llegar a un anasarca completo, a una hepatomegalia, esplenomegalia y a un hidrofetal. ¿Cómo clasificamos la enfermedad hemolítica? Es una enfermedad hemolítica leve, moderada y severa, dependiendo de la afectación fetal que tenga cada una de ellas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De acuerdo a los antecedentes maternos. ¿Cuáles son los antecedentes maternos? A toda embarazada se debe pesquisar el grupo y el RH en la primera consulta. Evaluar si ha tenido embarazos previos con RH positivo, evaluar si ya está sensibilizada. ¿Cómo hacemos esa evaluación de si está sensibilizada? Ya lo hemos dicho, se pide el CUM indirecto en la madre y se debe hacer el seguimiento y si ha tenido abortos o embarazo. Aquí está, determinación de anticuerpos maternos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través del CUM indirecto. ¿En qué momento lo hacemos el CUM indirecto? A las 18 semanas de gestación, y el control o el seguimiento cada 2 a 4 semanas en el caso de que sea un CUM indirecto negativo. Si tenemos un CUM indirecto positivo, quiere decir que la madre ya está sensibilizada y hay que controlar al producto. El CUM directo, una vez que nace el niño, se debe hacer el CUM directo en el recién nacido, y eso ya hemos dicho que es para pesquisar los anticuerpos en el plasma. Esto es más o menos un algoritmo que es muy bonito para hacer el seguimiento cuando tengo un padre RH positivo, un RH negativo, y ver el seguimiento, cómo voy a ir viendo para determinar lo que hemos explicado, si la madre es sensibilizada o no sensibilizada. El tratamiento antes del nacimiento y después del nacimiento. Antes del nacimiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Diagnosticar y tratar la anemia severa. Evitar el hidrofetal. Entonces el tratamiento profiláctico en toda gestante que es RH negativa, se debe aplicar la vacuna anti-D. Esa vacuna se debe aplicar entre las 26 a 28 semanas. La dosis es 300 unidades que se debe aplicar intramuscular, siempre y cuando el requisito es que la madre sea CUM indirecto negativo. Si tiene CUM indirecto positivo, ya la madre está sensibilizada y no está inmunizada, sensibilizada, como quieran ustedes entenderlo, y ya no sirve. Después del nacimiento, antes de las 72 horas, nace el niño, tenemos estos antecedentes que la madre es negativa, y el niño hacemos el grupo y es positivo, debemos aplicar antes de las 72 horas a la madre que también no esté sensibilizada a la vacuna, 250 a 300 unidades. Después de las 72 horas existe la evidencia que ya no tiene ningún efecto, ya la madre ya está sensibilizada, ya ha formado los anticuerpos. Entonces, antes de las 72 horas con CUM indirecto negativo. CUM indirecto positivo en la madre no sirve.
¿Qué es lo que esperamos con él? Entonces, el tratamiento profiláctico es en la madre, ¿no es cierto? En la madre, antes del nacimiento y después del nacimiento para los posteriores. ¿Qué es lo que esperamos? Evitar que el niño desarrolle una encefalopatía hiperbilirrubinémica y suprimir la formación de anticuerpos en la madre. La incompatibilidad ABO es igual y el mismo proceso de la incompatibilidad RH con una diferencia. Que primero, para ver una incompatibilidad ABO, la madre tiene que tener 0. Al tener 0, está demostrado que todas las madres 0 tienen anticuerpos preformados anti-A o anti-B. Por eso es lo que es más frecuente. O sea, ya hay anticuerpos preformados en el suero de la madre. O sea, que no necesita la madre formar anticuerpos. Esos anticuerpos pueden ser inmunoglobulina tipo G. Vale la pena aquí resaltar en esta lámina que la primera que se forma en la RH es la IgG y es la que atraviesa en el primer hijo porque el peso molecular es más pequeño. La IgM, el peso molecular es más alto. Entonces, por eso la incompatibilidad RH se llama la incompatibilidad del segundo hijo. Sin embargo, como en la incompatibilidad de ABO, los anticuerpos están preformados, directamente van a pasar y podemos tener una histericia por incompatibilidad ABO en el primer hijo, diferencia entre ambas. La fisiológica, que ya lo hemos hablado, y es un repasito de las características que hemos hablado en las primeras láminas cuando hacíamos la diferencia entre fisiológica y patológica. Solamente recordar que los factores que favorecen la ictericia fisiológica, el aumento de la producción de la bilirrubina, la disminución en la captación y conjugación por inmadurez de la glucuroniltransferasa, aumento de la reabsorción, que también ya lo hemos hablado, del ayuno y de la reabsorción. La de la lactancia materna, que tenemos 2 tipos, con esto creo que es lo último. La lactancia materna, que tenemos 2. La lactancia materna que aparece de manera temprana y tardía. La manera temprana es en la primera semana de vida y la tardía después de los 7 o 10 días de vida. Mayor a 12 miligramos de bilirrubinas totales y mayor de 10. La etiología, estamos hablando prácticamente lo mismo, inhibición de la glucuroniltransferasa, la leche materna que tiene pregnandiol, ácidos grasos y el aumento de la reabsorción intestinal. El tratamiento, no se suspende la lactancia materna, se continúa con la fototerapia y muy pocas veces llega a la sanguinotransfusión. Entonces, muy raro es que necesiten algún tipo de intervención. Y finalmente, lo que no queremos, lo que queremos prevenir, la encefalopatía hiperbilirrubinémica, que antes se conocía como kerníctero. ¿Por qué está dado? Porque la bilirrubina indirecta no se ha unido a la albúmina y ha quedado circulando en el plasma. Al quedar circulando en el plasma, atraviesa la barrera hematoencefálica, va a ir y va a impregnar a los núcleos basales, al hipocampo y al tronco, y va a producir un cuadro clínico irreversible con secuelas neurológicas graves y un cuadro anatomopatológico que es conocido con el nombre de kerníctero. Estoy en clase, Lizzy, le hablo después. Luego tenemos que la encefalopatía aguda la clasificamos en 3 fases. Primera fase, segunda fase, tercera fase, dependiendo de los días de vida que tiene y dependiendo de la clínica. Entonces, en la primera fase, ahí hay estupor, hipotonía, succión débil. En la segunda fase tenemos ya hipertonía de los músculos en extensión, en opistótono, y la tercera fase ya cuando tenemos esas alteraciones ya completas, ¿no? De extremidades, de succión débil. La encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica es irreversible. Hay aquí en Santa Cruz niños que nos han quedado fatales, como digo yo, que da pena, y son casos complicados que pueden destruir inclusive un hogar, que son
Hay algunos niños que tienen hasta con dificultad para la masticación, para la deglución, que tienen movimientos extrapiramidales. Entonces, esto es el llegar a tener un niño con encefalopatía hiperbilirubinémica, de verdad es muy complicado y el problema es demasiado serio, necesita una rehabilitación, quizás tratamiento de apoyo psicológico, fisioterapia. Y esto es el hidrofetal, de lo que hablábamos nosotros que no queremos. Con esto nosotros hemos terminado las 2 clases juntas del martes y del jueves. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hemos hablado como chino. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Ya vamos mejorando, ya no fueron 2 horas, estamos con 1 hora y media, hemos hecho 2 temas. Consulta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Quedaron agotados? Lía. Yo quedé dolorida, no me están viendo porque no la conecté mi cámara de la espalda, estoy haciendo fisioterapia. Sí, doctora. Gabriel, ¿querías preguntar? Bueno, en vista de que ninguno quiere